De cara a la galería era un tío estupendo, todo el mundo se llevaba bien con él y tanto la Guardia Civil como el Centro de la Mujer catalogan que mi caso es un caso de grave, de alto riesgo. A lo mejor salíamos a un bar y no se cortaba en pegarme en la calle. Este tatuaje que tengo aquí es tapando un bocado que me dio él para quitarme el móvil para registrarme. Primer momento que empezamos nosotros la relación, él asumió que yo era de su propiedad. Encima pues lo defendía. Vale, bueno, pues mi hermano... Y bueno, pues se enamoró de una persona que lo quería sola y exclusivamente para él. Pues ella coge y se va. La llamó primero y le dijo, oye, que voy para allá a hablar contigo. Y cuando llegó lo que se encontró fue a la Policía Nacional. Y se lo llevaron al calabozo. La abogada le dijo declárate culpable. Y lo hizo. Sí, lo hizo porque a él le aseguraron que así el proceso iba a ser mucho más rápido a la hora de recuperar a la niña. Pues un día 8 de diciembre les cuelgo el teléfono y es Luis, el padre de mi hermano. Y me dice, Noelia, lo ha hecho. Psst, José, ¿Dónde estás? estoy en otro set. Pero... Ah, bueno, está la taza ahí, mira, esa la reconozco. La taza sí, la taza no falla, los libros no fallan, pero no puedo grabar en mi set ahora, y entonces lo vamos a hacer aquí. Te voy a presentar a una persona, ¿vale? Ah, gracias. Te voy a presentar a una persona que ha vivido una historia bastante dura y que derriba muchos prejuicios de los que se pueda tener en este país con el tema que ya tú sabes cuál es. Un tema de un libro. Un tema de, sí, bueno, de, sí. Esta persona se llama Noelia. Vale. Y te la voy a presentar y nos va a contar su historia. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Aquí Hola, está. ¿qué tal? ¿Qué tal, Noelia? Bien. A ver, para que José se vaya enterando, ¿tú quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué curras? Yo me llamo Noelia, vivo en una pedanía de un pueblecillo de Almería que se llama Los Lobos y nada, trabajo en una gasolinera. Aunque bueno, actualmente no estoy trabajando porque mi hija está atravesando una enfermedad grave, como es un cáncer de tiroides, pero bueno, va dentro de la gravedad del asunto, va todo bien y como tiene que ir. Así que, en resumidas cuentas, esa soy yo ahora mismo, en este momento de mi vida. ¿Qué edad tiene tu hija? 9 años. Y os ha tocado eso en suertes, ¿no? Sí, claro. O sea, dentro de lo malo me ha tocado el mejor de los escenarios. Ya. Mm, Pero has tenido mala suerte antes, me parece. Muchísima. Como Cuéntame, diría, Noelia. dime, No, dime. que como dirían aquí, soy el cenizo de mi familia, se podría decir, ¿no? Cuéntame un poquito sobre tu familia. Pues bueno, yo soy hija de una catalana y un granaíno y me vine con 3 meses a vivir a un pueblecillo de Granada con mi madre, mi padre y mi hermano Jordi. Ujú. ¿Y cómo era vuestra vida allí cuando llegasteis? ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre siempre ha estado relacionado con el sector de la construcción desde que yo tengo uso de razón y bueno, ahora ya no, porque bueno, en fin, la crisis del ladrillo pues pegó fuerte a muchísimos. Y mi madre, pues bueno, mi madre era una persona que se la buscaba en lo que tenía una tienda tipo un chino, un todo a 100, ¿no? Pero lo tocaba todo, librería, era una tía todoterreno, era una tía Ujú. todoterreno. Y nada, teníamos una vida muy tranquila, tanto mi hermano como yo no podíamos decir que nos faltara de nada, o sea, abríamos la boca y teníamos lo que queríamos, estábamos mejor que en brazos. Ujú. Mm, La vida tuya y la vida de tu hermano mm. reciben, o sea, se reciben muchas complicaciones por relaciones que habéis tenido de pareja, ambos, tanto tu Sí, hermano como tú. sí. ¿Nos quieres contar tu historia? Sí, claro, claro, yo, pues bueno, la mía particularmente empieza cuando tengo 17 años. Yo venía en ese momento, mis padres
se separan, no en malos términos, pero tampoco en buenos. Y bueno, en un periodo de 2 años así, mi madre fallece y yo justo en ese momento que mi madre fallece es cuando inicio una relación con una persona de más de mi edad, teníamos 17 años los dos. Y bueno, pues supongo que lo que implica, ¿no? Empezar una relación pasando por algo así como es el fallecimiento de una madre, estando tus padres separados y yo me quedo pues al cargo de mi hermano y de la pareja de mi hermano, ¿no? Y nada, pues mi relación al principio transcurre como una relación de adolescentes, con ida y venida. Él empieza con infidelidades, yo como estoy tan baja pues de ánimo y de todo, al final acababa de perder a mi madre, pues le perdono infidelidades y 1000 perrerías que me hacía, pero bueno, yo también por mi lado pues intentaba defenderme en ese asunto, ¿no? Y en un momento dado, cuando yo me mudo a Úbeda con mi padre, porque ya mi padre ve que, en fin, mi hermano en ese entonces tenía 25 años, estaba tirando para adelante de mí y de mi abuela, mi padre le dijo, aguanta un tiempo hasta que yo busque un piso y me llevo a tu hermana y a mi abuela, ¿no? En fin, si eres capaz de hacerlo, mi hermano, sí, sí. Y entonces pues yo me voy con mi padre. Y en ese momento la relación con el que era mi novio se vuelve una cosa complicadísima. Yo le digo que quiero dejarlo porque él viviendo en la costa de Granada y yo viviendo en un pueblo del centro de Jaén, está la cosa difícil y más con la edad que tenemos y demás. Y bueno, pues así queda la cosa. Y yo me voy y empiezo una relación de toxicidad extrema. O sea, él empieza a ver que yo tengo unas amistades que a él le interesan en Úbeda, empieza ya a querer volver conmigo, a regalarme la oreja, tal, y yo vuelvo con él. Y bueno, pues eso fue lo peor que pude hacer, porque, pues en fin, él empieza a enrollarse con otras chicas, a mí eso me pone de los nervios, como es normal. Yo empiezo también a dejarlo, a ir a hacer lo que me dé la gana, en fin, lo que se vuelve una relación tóxica entre personas muy jóvenes que no deben. Y en un momento dado, aparte de que bueno, todo eso empieza a decirme que si me junto con no sé quién o si me habla cualquier persona del sexo opuesto es que me quiere tirar la caña, que según como lo mire yo a los ojos, pues es que le estoy insinuando algo. Aparte de esas cosas, llega un día, cuando ya llevamos un año, entre comillas, de relación, que me pega una hostia. Y yo en ese mismo momento, pues lo enganché del pecho así con la uña y le dije, como me vuelvas a pegar, te mato. Pero qué va, eso se quedó en nada, en nada. En fin, un día yo decidí pues otra vez dejar la relación porque eso era complicadísimo. Pero Y dime. después de esa hostia, entiendo que Sí, no, vinieron más. ¿Que vinieron más? Sí, sí, claro. Si yo no denuncié, yo en ese momento no denuncié, yo eso lo veía como una discusión normal entre él y yo, o sea, no eran solo un bofetón, sino a lo mejor llegaba y decía, él tenía un piso en la capital y a lo mejor él se cabreaba, quería irse de fiesta y me encerraba en el piso y se largaba, y yo me quedaba allí la hora que a él le parecía bien, porque en este momento también, como te digo, mi padre acababa de conocer a una persona, estaba empezando una relación. Mi hermano no tenía confianza con él ninguna, porque, en fin, mi hermano desde que empezó la relación con su pareja, conmigo fue a menos, a menos, a menos. En fin, aquello fue fatal. Y la relación con este chico, pues claro, a mí era como, pues ya está, es lo que me ha tocado vivir, no tengo a mi madre, me tengo que buscar la vida de alguna manera y yo me agarré a esta persona como mi clavo ardiendo. Entonces, pues ya está, discutíamos, me encerraba o me tiraba del pelo, o podía ser cualquier cosa, no era necesariamente un bofetón como tal. Pero sí que es verdad que llega un momento que yo eso iba los fines de semana, algunos fines de semana a verlo, y luego me volví a mi casa. Y un fin de semana no, creo que fue entre semanas. Llegó un momento que yo dije, mira, tú estás poniéndome a mí celosa continuamente, yo lo estoy pasando mal, tú también, yo no quiero seguir así. Y corto. Pero a él no le va bien. Y sigue llamándome y sigue mandándome WhatsApp, insistiendo, y yo al final, como tenía ese enganche emocional, volvía y volvía y volvía. Y un día, pues yo le digo, mira, que no quiero seguir hablando contigo, que esto hay que cortarlo, que si seguimos hablando no se supera
y paso. Mm. Digo, me voy. Y coge y yo me fui con un chaval a un parque, estábamos hablando, tal, ahí sentado en un banco, sin más. Y me llama por teléfono y se lo cojo y me dice que está muy agobiado, que es que quiere hablar conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que estaba dando un paseo por la playa. Y me dijo, ¿tú qué haces? Digo, pues yo estoy en un parque con un amigo. Y fue colgar el teléfono Juan y aparece él en el parque. Le pegó al chaval con el que yo estaba. Me agarró a mí del brazo y me llevó a arrastrar sin conocer Úbeda. O sea, él nunca había ido a Úbeda. Él era de la costa de Granada y nunca jamás había pisado Úbeda. Ajá. Y se presenta allí, aparece en el parque en el que yo estoy. Y eso le pega al chaval, empieza a arrastrarme a mí, empezamos pues a vocearnos, a pegarnos voces. Yo intento irme en varias veces, me engancha y al final me mete por un camino que, sin yo saberlo y sin nada, pues era el camino que va hacia el cementerio y hacia los sanatorios que hay en Úbeda, ¿no? Y este chaval pues se va y avisa a mi padre. Y mi padre pues, por suerte para mí, apareció en donde yo estaba. El chaval le dijo más o menos han tirado por aquí, no sé por dónde van, y apareció donde yo estaba. Y fue el que me salvó de ahí. Y en fin, entonces yo volví a mi casa, este chaval seguía insistiendo, seguía llamando, seguía presentándose en la puerta de mi casa y yo hay un momento en el que salgo y me escapo de mi padre y me voy corriendo a buscarlo otra vez. Yo me voy a buscarlo. Y entonces mi padre empieza a perseguirme. ¿Qué pasa? Que yo, cuando mi padre me recoge, yo llevaba morado en los brazos, llevaba un arañazo en la cara, el móvil no lo tenía, en fin, por las cosas que me había hecho él. Y en ese momento que yo salgo a correr y mi padre detrás mía, aparece la Policía Nacional. Y entonces mi padre le cuenta, mira, que se ha presentado aquí este chaval con el que ya tenía una relación, es de aquí, se ha presentado aquí con el coche y fíjate el panorama que tengo. Y entonces justo él pasó por la calle donde nosotros estábamos y mi padre dijo, este tal, se fueron a buscarlo. Y la policía que se quedó hablando conmigo me dijo, si no denuncias tú, denunciamos nosotros. Y yo ahí me quedé loquísima porque tenía pues esos 18 años, no tenía todavía los 19 cuando me ocurre esto. Mm. ¿Tú cómo interpretas ahora que ha pasado tanto tiempo esto de volver y volver y volver y perseguirlo? O sea, ¿cómo te ves tú ahora desde tu edad haciendo todo eso? ¿Qué te pasaba? Hombre, yo a día de hoy me pegaría unas cuantas hostias si pudiera volver para atrás. Pero en ese momento era como que yo era un cóctel de circunstancias, ¿no? O sea, mi padre recogía a una adolescente de la que se había separado cuando tenía 14, 15 años, que no es que no nos viéramos porque no quisiéramos, sino porque, en fin, había una situación familiar que yo me iba algunos fines de semana con mi padre, porque estaban separados, y otros no, y en fin, en esa etapa que tú tienes 14, 15, 16 años, lo que quieres es estar los fines de semana con tus colegas, no quieres irte con tu padre a otro sitio donde no conoces a nadie, ¿no? Porque, en fin. Y luego, por otro lado, mi hermano, a raíz de estar con la persona con la que estaba, hacía comentarios como había pasado de ser mi hermano el que me protegía, el que me cuidaba, el que me priorizaba, porque mi hermano es que era locura conmigo. Pasó es que yo a mi hermana la voy a meter en un reformatorio. Hacer ese tipo de comentarios a la gente. Entonces yo volvía y volvía y volvía constantemente porque cuando estaba bien con este chaval era todo maravilloso. Entonces era como mi sitio seguro, aunque no fuera seguro. Ya, qué curioso, ¿no? Que tu sitio seguro fuera este, ¿eh? Claro, claro, no, pues es como te digo, yo cuando mi padre me recogió, que yo estaba deseando me recogió, que me encontrara a donde me había llevado este chaval, yo después me escapo de mi casa, a mí me entra una especie de neura, yo no puedo describir lo que sentí en ese momento, pero a mí se me nubla la mente y yo salgo zumbando buscando a ese chaval, otra vez. Cuando se presenta la poli, ¿tú denuncias o denuncia la poli, finalmente? Denuncian ellos, ellos llaman a una ambulancia, la ambulancia me hace un reconocimiento y me dicen que si quiero prestar declaraciones, yo digo que no. A él se lo llevaron, a él finalmente lo acabaron cogiendo creo que por la noche, porque eso sucedió
sobre las 7 de la tarde y creo que, si no recuerdo mal, tengo que tener ahí la carpeta con los papeles, pero si no recuerdo mal, sé que hacía bastante calor, que era ya que se oscurecía tarde y a él lo pillan por la noche y pasa la noche en el calabozo y por la mañana pues me llaman para que porque va a haber un juicio rápido. Ujú. ¿Y tú qué haces? Yo nada, yo me presento allí sin más, sin declarar ni nada y, y me dan lo que es ¿cómo se diría? La sentencia o la condena o El algo así. auto, o sea, ¿era un juicio Claro, rápido? sí, Sí, un exactamente, auto, como ¿no? un juicio rápido, Mm. donde dicen las medidas que le imponen a él, que es una orden de alejamiento, puesto Ujú, que se ha presentado. Es que en ese mismo momento, bueno, ese mismo día a mí me mandan al centro de la mujer y tanto la mm. Guardia Civil como el centro de la mujer catalogan que mi caso es un caso grave, de alto riesgo. Sí. Porque, porque ha venido desde una provincia hasta otra y las lesiones que ellos vieron. Mm, Tú estás de acuerdo en que era un caso de alto riesgo, aunque entonces no lo vieras, ¿no? O sea, quiero sí, decir, claro. Bueno, y lo que viene después, ya, ya. esto es, esto es el plato suave. Pues Desde sigue, ahí ya, sigue. Cuéntame. pues nada, desde ahí ya empieza todo a escalar de una manera surrealista. Él le ponen esa medida de que no se puede acercar ni comunicarse conmigo, pero Mm, literalmente conforme sale del calabozo y pasan 2, 3 horas, me empieza a mandar mensajes. Me manda mensajes, además, curioso porque me manda fotos a través de WhatsApp escribiendo en una libreta, ¿sabes? O sea, me manda algo así, ujú, una foto de la libreta. Y empieza a mandarme así los mensajes como si, me imagino que para que no se quede registrado el contenido del mensaje o algo así, ¿no? Pidiéndome pues hablar y hablar y hablar. Y al final cedo otra vez y vuelvo a caer y vuelvo a hablar con él y vuelvo a estar con él. Pero mm, sí, al final, pues poco a poco me ganó terreno. Yo hubo un momento que ahí que lo tuve claro, pero tuve otra vez debilidad. Y bueno, y eso empieza a escalar en que tú me has puesto una denuncia, es que esta denuncia es mentira, es que ahora fíjate, yo no voy a poder conseguir llegar a donde yo quiero llegar por esto que arrastro por tu culpa. Me hizo presentarme en el cuartel de la Guardia Civil en Úbeda, no, perdón, de Policía Nacional, que fue quien puso esa denuncia, a intentar retirarla. Por suerte para mí había un policía en fin, que me tenía mucho aprecio ujú. y, y me dijo así como muy, muy agresivo, como tú quitas la denuncia, una denuncia que es verdad, te va a enterar, tal, no sé qué. Yo me acojoné porque era una cría y me sigo acojonando a día de hoy, también tengo que decirlo ante un policía, y me fui. Y me fui y no la quité. A él le dije que la había quitado porque si no era un problemón, que me generó un problemón después porque, en fin, luego se enteró que no la había quitado. Mm, Volvimos a discutir, en fin, y siguió el tema así, de que a lo mejor salíamos a un bar y no se cortaba en pegarme en la calle. Hubo un día que fuimos al Parque de la Ciencia de Granada y fuimos a un bar a comer y empezó a pellizcarme por debajo de la mesa y venga a pellizcarme las piernas y venga a pellizcarme las piernas hasta el punto que me hizo morado. Y el del bar se percató de la situación y nos echó. Y por la calle, cuando íbamos hablando, él me iba empujando, me arrancó un reloj de la muñeca que yo llevaba y había 2 obreros restaurando un tejado y empezaron a decirle que la dejes, que lo vamos, como baje te pego, que te voy a denunciar, no sé qué, tal, así. Y yo encima pues lo defendía. Yo encima pues le decía que se callaran, que se metieran en su vida y tal. Yo tampoco se lo puse fácil a la gente de mi alrededor, la verdad, pero es que es muy difícil ponérselo fácil a quien te quiere Mm. ayudar en esta tesitura. Y Claro, tú estabas como una yonki, ¿no? sí, totalmente. Sí, 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 Y cuando denunció la poli y fuiste al centro de la mujer antes de y todo esto, o sea, ¿a ti te dieron alguna ayuda? ¿Te pusieron algún psicólogo, algún profesional o te ofrecieron, te dijeron lo que te podían ofrecer, de mira, sí, puedes pedir esto, esto, esto? O sea, sí. Sí, te ofrecen, a mí me ofrecieron ir como una especie de reuniones porque no era un psicólogo como tal. El psicólogo de la Seguridad Social dejaba y deja, supongo, muchísimo que desear en ese sentido, porque a una persona que está pasando por algo así, no puedes ponerle una sesión semanal o sea, semanal, perdón, mensual ya. y olvidarte.
¿entiendes? Entonces a mí me ofrecieron un GPS. Un GPS que, si te soy sincera, si no tienes ayuda psicológica y te hacen ver por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo, el GPS no tiene sentido alguno, Mm, para mi parecer. Me dieron ese GPS y me invitaron a unas reuniones grupales con otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. ujú, Pero bueno, yo no sé si es en mi caso particular o le pasa a otras personas en esa situación, pero yo no me veía ni con la gana ni con la capacidad de meterme en un sitio donde había muchísimas más personas que no conocía de nada, que no tenía confianza, y empezar allí a hablar de escuchar a uno, escuchar a otro. Yo no me sentía en ese momento con la capacidad de acudir a ese tipo de reuniones. Y mm, así que me quedé con el GPS y ya está, y no supe nada más por parte del Centro de la Mujer. ujú, Solamente que me lo reclamaron cuando acabó la orden de protección. ujú. Y ya Sigue está. por. Entonces, bueno, tú tenéis Sí, una orden de protección, os la saltáis ambos, ¿no? O sea, quiero decir. claro, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, desde el minuto uno, haya más manipulación o menos manipulación por parte del otro, yo también estaba en casa de él, eso por supuesto, y yo iba porque quería, ¿no? Ya. Y entonces no quería también contar eso, por ejemplo, lo que pasó el día que fuimos al Parque de las Ciencias, porque Sí. por no saltarme de una denuncia a otra simplemente, sino que se Mm, entienda también que entre medias de eso, de hecho, de una denuncia a la otra, pasa casi un año. Mm. Y cuando llega la segunda denuncia, pues la segunda denuncia fue que yo me fui a vivir a Granada. Yo cobraba una pensión de orfandad y sí que es verdad que me dieron una ayuda económica por el tema de la violencia de género. A mm, mí, en mi caso, me venía bien porque quería estudiar y, ujú, y la cogí y me fui junto con el dinero que cogía por la pensión de orfandad por parte de mi madre y eso que me daban por violencia de género, a mí me permitía en ese entonces pagarme una habitación en Granada e intentar estudiar lo que yo quería, ujú, intentar encauzar un poco todo aquello. ujú. Y nada, yo me voy a Granada a vivir, él vive allí, está estudiando allí, pero en su casa, yo en la mía, por suerte pues caí con unos compañeros del instituto de allí de Guadí, o sea que más gusto imposible y nada, pues volvemos otra vez bueno, seguimos con la ida y venida y ahora me peleo, me paso 2 o 3 días sin hablarte y ahora vuelvo, te desbloqueo, en fin. Y un día se presenta en la puerta del piso donde yo compartía piso. Mm, Suerte para mis compañeros, pero no para mí, ese fin de semana pues estaba sola y no me había ido a Úbeda con mi padre. Y bueno, pues empezó a rayar la puerta con una llave y a pegar porrazos en la puerta y tal. Y yo sabía que era él y estuve un rato sin abrir, pero un buen rato Anda. sin abrir. Pero al final abrí y entró. Y ya está, empezamos a discutir, empezó a pegarme, me rompió un cenicero en la cabeza, me arrancó un Sextum que yo tenía aquí. Bueno, no llegó a arrancármelo del todo, pero me lo desgarró, en fin, muchas cosas. mm. Y bueno, en un momento dado, pues tocan a la puerta y es la policía. Y yo, pues no quiero abrir. Y de hecho, me tiro también otros 5 minutillos sin abrir y la policía venga, que sabemos que estáis dentro, que sabemos que hay gente dentro, Ya llamado a tal. los vecinos, claro. Claro, claro, fueron los vecinos. Mm, Y total, que al final me dice el que era, pues en fin, este hombre, este tío, me dice, ábreles la puerta y diles que eres otra. Pero claro, él no contó con que yo estaba abriendo la puerta llorando, con la nariz llena de sangre y ciertas cosas que no se puede abrir así la puerta si lo que quieres es esconderle un delito o lo que sea, en este caso a la policía. Y yo abrí la puerta así y efectivamente, pues yo dije que me llamaba Perica de los Palotes, que yo no conocía a nadie ni tenía ningún problema. Y entonces el policía puso el pie en el marco de la puerta y ya no pude volver a cerrar la puerta. Y ahí empezamos una conversación, que tal, que cual, que no sé qué, que no sé cuánto, que acabaron entrando en el piso, acabaron viendo que yo me llamaba, me pidieron el DNI, efectivamente, no me quedó más remedio que darle el DNI, mm, vieron que había una orden de protección y entonces pues entraron a mi piso 3 policías de uniforme y 3 de paisano. Y lo mm, sacaron de debajo del colchón de mi cama, lo arrestaron y bueno, en ese tiempo también llamaron a una ambulancia que se vino allí también al piso, 2 sanitarias. A mí hubo un mm, momento que se me fue la cabeza y me eché encima de uno de los policías para intentar. Me confundo con guardia civil y policía, pero las dos
las 2 primeras denuncias fue Policía Nacional, ¿sabes, Juan? Es Mm, que mm. se me va. Da igual. Y nada, pues eso, que la policía, me eché encima de un policía que era el que lo llevaba con los grilletes, loca perdía, loca perdía. Los de la ambulancia hicieron otro parte de lesiones, me Mm. dijeron que sí que quería declarar, yo dije que no, otra vez, y nada, pues a él se lo llevan otra vez a dormir al calabozo y ya está, y al día siguiente juicio rápido, vuelvo a ir esta vez a los juzgados de Granada, me dan otra vez mis papeles y yo me vuelvo a mi casa. Lo único que se le interpone a él es que se le conmuta la pena de cárcel con trabajo en beneficio a la comunidad. Si digo algo mal, pues me corrige. Y nada, y salimos. Ahí sí que es verdad que hay un tiempo que me deja más tranquila, que ya no vuelve a insistir tanto, y yo también por mi parte, por supuesto, y nada, pero vuelve otra vez. Volvemos otra vez a la carga. Y nada. La condena que le ponen en juicio rápido, que es por agresiones leves o algo así, pero tú tienes heridas y tal. Yo en ese momento, claro, a mí la Policía Nacional cuando me encuentra, yo llevaba el sextum aquí sangrando, Sí. la parte de aquí sangrando, y aquí llevaba pues también sangre. Es que no me llegó a hacer una brecha como tal, pero me pegó tan fuerte con un cenicero de cerámica que es que llevaba aquí una pequeña herida, iba sangrando por Y le, aquí, y le- y le- llevaba marcas de y le dedos. ponen. Este tatuaje que tengo aquí es tapando un Ujú. bocado que me dio él para quitarme el móvil, para registrarme. Porque me Y pegó él un bocado. entra, o sea, él entra las 2 veces, entra al cuartelillo, pasa Mm, la noche y al día siguiente sale y sí. volvéis, ¿no? Sí, no tan rápido, pero la primera vez fue más rápido, pero la segunda sí que es verdad que hubo un tiempo en el que me dejó tranquila. Pero bueno, que Ujú. el tiempo a lo mejor te puedo decir que sería un mes, no sería mucho más tiempo. Y a lo mejor estoy hasta exagerando, ¿sabes lo Ya. que te digo? Y sigue Y la bueno, historia, ¿no? sí, no, ahí ya la verdad que ya hay poco más. Creo que si no me bailan las fechas, eso fue a finales no, a principios de finales de 2013, creo que fue esa. Tendría que sacar los papeles para las fechas porque soy malísima. No te Y, preocupes por eso. y en julio ya, esta sí sé que fue en junio-julio de 2014, que fue la última, que otra vez, pues bueno, yo me tuve que ir de Granada cuando esta segunda denuncia, dejar todos los planes que yo tuviera por hacer, pero como no quería volver a meterme en casa de mi padre, porque yo ya tenía para este momento pues 20 años o casi 20 años, pues me fui a la casa de mi abuelo de toda la vida, de mi pueblo allí en Granada, y me metí allí me cogí un perrillo para que la depresión no me comiera, y me Mm. metí allí. Y nada, un día volvió, se presentó allí. Y bueno, pues se puso a buscar como loco a ver si había condones en las papeleras. Reventó unos cuantos peluches por el camino porque decía que me lo había regalado no sé qué tío, no sé qué tía. A todo esto tengo que dar un detalle importante, que es que mientras mantenía una relación conmigo, él mantuvo otra relación paralela, porque estábamos medio a distancia, con Mm. otra chavala de su pueblo a la que también agredió. Mm. Esto a la vez que estaba con las dos. Y bueno, pues ese día eso se presenta la lía parda por allí, quiere obligarme a tener relaciones sexuales con él, lo consigue, y bueno, me agrede y demás, y si hay un momento en el que él baja la guardia y se relaja y empieza otra vez a llamarme cariño y tal, y yo en ese momento cojo mi perro y salgo por patas de mi casa y me escondo en un cerro que hay, porque era una casa cueva, es una casa cueva, y me Mm. escondo en el cerro que hay encima con mi perro. Y me tocó quedarme ahí hasta que se fue, hasta que no me encontró y se fue. Y ahí pues Ujú. yo me quedé un par de días decidiendo a ver lo que hacía, y esa fue la primera denuncia que yo por mi propio pie fui y denuncié. Ujú. Ahí no fue al cuartelillo, no lo detuvieron, pero, pero nada, y el juicio de esa denuncia que sí presenté yo, em, salió casi un año después de que yo presentara la denuncia. Ujú. ¿Y qué fue lo que salió?
Bueno, entre medias, pues la madre de él llamó a mi padre y le dijo que Ujú. si yo declaraba que le jodíamos la vida a su hijo y que era una persona muy joven y que tenía derecho a tener otra oportunidad. Entonces mi padre empatizó con esa mujer y dijo, bueno, pues no vamos a llevar abogado. ¿Y qué pasó? Pues que yo me presenté allí sin abogado y el abogado de ellos me comió viva. Yo me puse a llorar, yo no sabía por dónde salir, no sabía qué decir, encima me lo encontré allí, tal cual, nos tuvimos que ver las caras y, y nada, lo absolvieron, a suelto. ¿Y se vengó? No, por suerte ya no. Por suerte yo ya me sentí libre, ya no volvió a contactarme nunca más por teléfono, no volvió a buscarme, no supe nada más de él. ¿A este pavo qué le pasaba en la cabeza? ¿Cómo, o sea, desde luego machista sí que era, por la forma en que te Sí, trataba a ti, a la sí, otra, sí, sí, pero parece que sí. también le podía pegar a cualquiera que se cruzara con él, ¿no? Es un tipo hiperagresivo. O sea, No, 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 ¿cómo no, no, definirías? no. Pero cuando le pegó a tu amigo del parque, Sí, ahí sí, a él sí, pero porque yo pienso desde un primer momento que empezamos nosotros la relación, él asumió que yo era de su propiedad. Es que me trataba tal cual. Si una vez me pegó un rodillazo no, perdón, un puñetazo en el ojo y me tiró del coche en marcha. Menos mal que me tiró no yendo corriendo, porque me imagino que pegarle a alguien y tirarlo de un coche no es como para ir a 120, ¿no? Y me tiró en la entrada de Granada, me pegó un puñetazo en el ojo, abrió la puerta del coche y me empujó fuera y yo volví después a su piso y vinieron, no sé si fuimos a casa de unos amigos de él y a él no se le ocurrió otra cosa que decirle a los amigos que, bueno, yo a todo esto estuve 2 semanas sin poder pisar mi casa porque cualquiera entraba por la puerta con un ojo morado a ver a mi padre. Y le dijo a los colegas que es que me había pegado un rodillazo manteniendo relaciones sexuales y que por eso tenía el ojo yo así. Pero que bueno, que yo a sus amigos no los podía mirar tampoco a los ojos muy directamente porque entonces me estaba insinuando. ya. Y este, o sea, ya te digo, ¿cómo describirías a esta persona? O sea, ¿cómo era? De cara a la galería era un tío estupendo, todo el mundo se llevaba bien con él. El problema venía cuando cerraban la puerta. Mm. Hubo un punto en el que a mí me intentó comer la cabeza y de hecho lo consiguió en parte hasta que hablé con la otra chavala para que yo le pegara a la chavala con la que estuvo. Vamos, ahí se lió un pitote curioso, cuanto menos. Menos mal que no llegamos a encontrarnos ella y yo en ese momento, pero había una lía por teléfono impresionante. Sí, sí, a mí me comió la cabeza de tal manera que es que ella había hecho y por culpa de ella él había caído y había tal y que a mí, tal cual. Pero él, de cara a la gente y a la galería, era un tío de puta madre. Entonces yo llegaba como a cualquier amigo mío, a cualquier colega mío y le contaba lo que me estaba pasando y no se lo creía. No se lo creía porque era como, va, ¿qué dices? ¿Cómo va a ser este así? Mm. Un Joder. poco así. ¿Has sabido cosas de él en los años siguientes? ¿Te han llegado? Nada. También yo me Nada. fui muchísimo de ese entorno. La gente que me rodeaba allí, que eran mis amigos, algunos me acabaron dando de lado porque algunos incluso intentaron defenderme cuando ya llegó el momento, pero como yo estaba tan absorta en esa relación y tan enamorada y tan ciega, acabaron alejándose de mí. Entonces, él no sé la verdad ni dónde está, que le vaya muy bien, que no sé, sí que supe que tiene una relación con una chica de allí de la zona de Úbeda, Ujú. porque, en fin, yo en Úbeda sí que tengo muy buenos amigos y es lo único que supe. Yo seguí mi vida, yo me quedé embarazada, tuve mi hija y ya no supe nada más de él. Me vine a Almería y ya está. Mm. Bueno, después de esta historia, José se estará preguntando eh, ¿Qué qué es lo más que hay? pasa con tu hermano. Mm, Eso es más reciente. Antes de Pues sí. pasar a eso, Noelia, eh, ya me pasó cuando nos conocimos en persona, pero mm, no sé, tienes algo muy particular.
hablas de unas cosas terroríficas, con una especie de tristeza en los ojos que no se comparece Con con la tu tono actitud. al hablar. Sí, Tú has crecido mucho desde entonces. muchísimo, muchísimo. Mm, Al Vale. final es que, Juan, a mí me tocó vivir toda esa historia en un entorno en el que lo que recibía era, es lo que toca y tienes que tirar para adelante. Yo no tuve una amiga con la que hablar o sea, tal cual como puedo hablar ahora contigo de ese tema. No Mm, tenía ese apoyo, no tuve quien me creyera. De hecho, mi padre se ha enterado ahora de muchas cosas que pasaron en esas relaciones. No sabía el grado de lo que yo estaba sufriendo. Él vio las denuncias, pero al final creo que como padre intentó hacer un poco ojos que no ven, corazón que no sienten, porque si conectas con ese tipo de cosas que le están pasando a un hijo, ya te digo, mi padre cuando lo encontró la primera vez que se presentó donde yo vivía, si no lo paramos entre mi amigo y yo, mi padre acaba en la cárcel ese día. mm, Entonces yo me vi en un entorno en el que no sabían cómo abordar esa situación y preferían llevarlo de tapadillo y eso mm. pues, al final me lo comí yo, me lo he comido yo y he tenido que tirar para adelante con eso. Entonces, si me amparo en la rabia, la Sí, va. pero una cosa también que se trasluce de todo esto que nos has contado, que es que hay 3 denuncias, 2 por la policía, una por tu parte, y ese sistema de protección a ti no te protege una puta mierda. No, nada, nada, nada. En cambio, ¿qué pasa con tu hermano? Uf, Empieza desde el principio si quieres, ya sé que esta es la parte más jodida, pero vale, vale, bueno, pues mi hermano tuvo un accidente cuando tenía 19 años y tuvo un bajón de autoestima tan grave que pensaba que nadie lo iba a querer. Y bueno, pues se enamoró de una persona que lo quería sola y exclusivamente para él. Y así fue, nos fue desplazando de tal manera a toda la familia de mi hermano que se quedó con él. Y entre medias vino pues la muerte de mi madre, que eso fue como lo que terminó de alejarlo de nosotros, ¿no? Entonces la relación con mi hermano era una relación en la que no podía tener confianza, no podía tener nada, todo tenía que ser a escondidas, los regalos de mi cumpleaños igual. Cuando nació mi hija le costó una pelea venir a conocer a mi hija, o sea, ese tipo de relación, ¿no? Y bueno, mi hermano, una relación, perdona, o sea, habéis tenido un talento inmenso para elegir pareja, tú y tu hermano, ¿no? O sea, gente posesiva, unos cracks, lo mejor de cada casa. ya. Sí, sí, o sea, ella, tanto ¿Tú, ella tú- como tú la... Dime. tenías relación con tu cuñada? O sea, aunque fuera mala, quiero decir, no, Y nos si es que lo veíais, curioso lo curioso de esta historia, Juan, es que mi hermano tenía, si no recuerdo mal, creo que eran 19, 20 años cuando empieza con ella, aproximadamente, y ella tenía 15. Yo en ese momento tenía 12. O sea, en ese mm, momento la diferencia de edad entre ella y yo se notaba, pero mm, luego cuando creces no se nota. O sea, yo al principio cuando ella llegó a mi familia, yo quería que fueran mis superamigas de la vida, o sea, con 12 años llega la novia de tu hermano que tiene 15, que ya lleva más años en el instituto, o sea, en esa edad pues mm, te fascina un poco como, mira, hoy tengo una cuñada más grande que yo que va al instituto, o sea, para mí era como, yo quería tener una buena relación con ella a toda costa, de hecho lo he estado intentando hasta el último momento. Personalmente, hasta que le detectaron el cáncer a mi hija, yo he tragado con muchísimas cosas por intentar tener relación con mi hermano. Al principio por llevarme bien con ella y por querer tener relación con ella, pero luego por mantener la relación con mi hermano aunque fuera limitada, porque bueno, tienes que priorizarte en algunas cosas y no dejarte pisar, pero por lo menos mm. mantener el contacto.
Pero sí, ella a mí acabó apartándome completamente porque hasta el punto de que mi hermano sabía lo que a mí me estaba pasando con mi expareja y una noche yo me peleé con mi padre y mi hermano me dijo, vente a mi casa a dormir, así se relaja un poco el ambiente entre tú entre yo y mi padre y tal, y mi padre y yo, y pasa aquí la noche y tal. Bueno, mi hermano empezó a hacer cosas raras como quitarme el wifi por la cara, o sea, yo ya tenía 19, 20 años y me apagaba el wifi por la noche. Esa noche me apagó el wifi, me poco más y me baja los plomos para que yo no estuviera conectada hasta las tantas hablando con este tío, que lo puedo Mm, entender. mm, Y me levanto con el llanto de ella diciendo que yo no puedo más con tu hermana aquí. No llevaba ni 10 horas en esa casa, Juan, ujú. sabiendo lo que me estaba pasando, que es que mi hermano a mí en más de una ocasión me ha dejado una camiseta XXL, porque él era un tío recio, para que a mí no se me notaran los morados al llegar a mi casa. Y ella, bueno, pues ese tipo de cositas son las que me hacía, entre otros Ujú, muchos desprecios. ujú, Y nada, pues de esa manera fue como mi hermano no veía más allá de ella, de ella era su familia, y en el momento en el que murió mi madre, pues ya te digo, o sea, se volcó en ella por completo. Ella, el tiempo que estuvimos allí solos antes de que yo me fuera con mi padre, ella llegaba y mi madre antes de morir abrió un bar, precisamente pues para que mi hermano y ella tuvieran una salida laboral, ¿no? Que tuvieran algo que hacer, pues mi hermano con el accidente había quedado bastante tocado, tuvo un accidente que eso casi pierde una pierna, le dan ujú, un tanto por ciento de minusvalía, no sé cuánto es el tanto, pero total que empiezan a intentar meterlo en la 11 y no pueden. Entonces mi madre pues coge un chiringuitillo así, no de playa, sino en un parque, allí en la costa de Granada, y bueno, pues lo coge principalmente para ellos, para que ellos tengan alguna manera de buscarse la vida. Y cuando mi madre fallece, pues se quedan ellos a cargo del bar, me quedo yo también trabajando cuando ellos querían y demás. Lo que pasa es que ellos empiezan a ponerme jornadas interminables de trabajo y yo con 15, o sea, con 17 años, perdón, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando pillaba la espantada, no volvía. Porque es que encima me daban 5 euros, ¿sabes? Terminaba después de haber echado 16 horas de trabajo, un San Juan, una noche de San Juan, no se me olvidará, y me da triste 5 euros. Digo, anda y te acuestas. Y cogí y me desaparecía. Y cada vez que llegaba y decía, oye, vente y me echa una mano, digo, sí, te va a echar una mano tu primo. Y me largaba. Yo me ocupaba de mi abuela, que tenía 86 años, y el resto del tiempo me largaba. ujú, Me largaba. Y nada, en ese tiempo ella, bueno, ella pues al principio de morir mi madre me llevaba del brazo a todos lados, que iba a ser mi hermana, que iba a ser, bueno, el fin del mundo. Cuando pasó una semana, un día llegó allí al piso, me encontró con este chaval, que en ese momento pues la relación estaba empezando, y todo iba de puta madre, íbamos a ver una película en mi habitación, yo simplemente estaba cambiando el sofá de orientación, ella vino a por dinero a la caja fuerte, y va y le dice a mi hermano que estoy allí en la habitación con mi abuela abajo. Y mi hermano vino como los locos, pegándome, poniendo el cojín, que me vas a separar de mi mujer, que me vas a separar de mi mujer. Y yo diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta? ¿Sabes? O sea, y cosas de esas un montón. Luego se piraron, se fueron de vacaciones y me dejaron allí a mí sola con mi abuela durante 15 días sin decirle nada a mi padre, o sea, barbaridades. Y esa era ella que le metía un montón de pues, ideas en la cabeza, o a lo mejor yo un día no recogía la mesa. Bueno, se cogía, pegaba un portazo, se salía de allí, yo no soporto a tu hermana. Y así fue como fue haciendo esa mella para que, en fin, a mi padre ya no podía ni verlo. A mi padre y ujú, a mi hermano los separó completamente. Y además, como mi padre estaba empezando una relación por otro lado y demás, es que cero. Pero mi padre, sin embargo, fue el que lo metió en la 11 cuando llegó allí a UDES. ujú. Al final nosotros, yo es mi hermano, o sea, él conmigo no se porta mal, pero la defiende a ella. Ah. En fin, intentando reconducir esto, porque es que esto es tan denso que podemos No, estar no, aquí hasta... pero está muy bien porque para entender las historias hay que conocer muchos detalles. Quiero decir, no, nada de lo que dices sobra. O sea, Mm. recondúcelo por donde quieras.
Pues nada, pues eso, pues intentando actualizarlo un poco, pues nada, cuando ya yo me quedo embarazada, que es cuando yo ya encauzo mi vida y echo un poco de talento, como yo digo, y dejo de ser una infeliz, como diría mi suegra, pues, pues ellos siguen su relación y yo llego a un punto en el que decido, bueno, pues yo llamo a mi hermano una vez al mes, veo cómo está y, y ya está. Y lo hacemos de esa manera para que ni a mí me afecte y a él tampoco y pueda continuar con su vida y yo no interfiera y suponga un problema para él. Porque cuando nació Ujú, mi hija, pues igual. Cuando él ha tenido sobrinos por la otra parte, eso sí un despiporre. No ha habido problema ninguno. mm, ¿Sabes? Regalo a tutiplén. Que yo no quería que le regalaran nada a mi hija, que yo con el hecho de que viniera mi hermano a conocer a su sobrina, para mí era mm, suficiente. Pero me llama que bueno, que es de las pocas veces que mi hermano sacó un poco la cara por mí, que bueno, que la otra no quería que me comprara un par de conjuntos para mi hija en el primar, o mm, sea, que no iba a romper la billetera ni mucho menos. Pues tuvo una mm, discusión por eso. ujú, Y bueno, y en esos términos seguimos, en los términos de yo voy una vez al año a verte, intento no mm, quedarme a dormir en tu casa porque no puedo. Cuando mm, voy a Úbeda te llamo para vernos a escondidas porque si no, no podemos hablar ni siquiera libremente. Mi padre igual. Él empieza a venir a raíz de, creo que fue el año 2019, 2018. Empieza a venir una vez al año a pasar un fin de semana aquí. Nosotros pues tragamos con lo que venga y como venga, sin problemas, los acogemos. Evidentemente son mi hermano y mi sobrino los que nos duelen más, ¿no? Y nada, pues llega un punto en el que Porque, cuando le dije, Noelia, porque, ¿cuándo nace tu sobrina? Porque esto no lo has dicho. mi sobrina nace en el 2016, igual que mi hija, solo que Vale. mi sobrina nace en febrero y la mía en octubre. Ujú, Y bueno, pues nada, pues a raíz de cada uno tener su descendencia, pues ya están, como que la cosa se tranquiliza, como te digo, ¿no? Tenemos una visitilla al año, ya no hay tanto conflicto, ya no hay tanto problema, pero bueno, porque cada uno nos mantenemos en nuestro sitio, hacemos nuestra vida y no tenemos prácticamente relación más allá de que cuando vienes yo me hago me monto un papel, te pongo una cara, me llevo bien contigo y cuando te vas, pues sigo con mi vida. mm, Y, y nada, pues bueno, pues a todo esto ella pues no trabaja, pero porque ellos lo acuerdan así, él empieza a trabajar en la 11, es un tío que se curra muchísimo su trabajo, además era una persona que se le daba súper bien la gente, tenía mucha labia, en fin, lo querían por donde iba. ujú, Y, y bueno, pues eso, ella no trabaja porque así lo deciden ellos, que ella se quede en la casa cuidando de la niña y demás, cosa muy lícita y muy entendible si se acuerda entre dos personas. Y nada, y llega un momento que cuando ella ya quiere empezar a trabajar, que creo que eso fue hace un par de años así, empieza a trabajar en el mundo de la noche. Y al año o así, pues mi hermano le monta a ella su propio negocio. Mi hermano saca un préstamo, alquila un local, prepara ese local, un local de copas, para que nos entendamos. ujú, Y lo enfocan, ellos quieren enfocarlo ese negocio como algo de tardeo, ¿no? Algo de a las 10 de la noche cerramos y estamos los dos en la casa para que la niña no perdiera esa estabilidad que tenía, ¿no? ujú, Y demás. Y bueno, pues lo que empezó siendo eso, un negocio que se iba a enfocar a las copas y al tardeo, termina siendo un local que cierra a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana. Mi hermano era pasión con su mujer, otra cosa no puedo decir. Con su hermana y con su padre, bueno, pero con su hija y con su mujer era pasión. O sea, yo sé, vamos, porque lo he visto, que ella llegaba por las noches y él le preparaba la cena, o sea, se levantaba a las 4 de la mañana, a abrirle la puerta, prepararle la cena, le hacía un masaje, esto según me cuenta él, le hacía un masaje en los pies y ya se iban a dormir otra vez. Mi hermano se levantaba a las 7, levantaba a la niña, la preparaba y para el cole y se iba a vender cupones. Y así un día y otro día y otro día y otro día, hasta que, bueno, hasta que empiezan a llegarle rumores de que, bueno, rumores y que ella empieza a llegar muchísimo más tarde. A mí me llama cuando ya cuando la cosa se puso fea y se separaron, que eso fue en junio si no, mayo, junio del año pasado.
me llama porque yo no tenía ni idea de la situación de todo esto que te estoy contando, del ritmo que llevaba ella y demás. Ujú. De que había o sea, que habían pasado de tener un horario de tarde a de noche, yo no lo sabía. Yo sabía que eso, que él llegaba y demás. Y me llama y me dice eso, dice: "Mira, es que ha empezado", dice, "de repente todo ha cambiado", dice, de llegar y venir a las 10 de la noche, ha empezado a llegar a las 4 de la mañana porque decía que se hacía más caja, ¿vale? De repente un día llega a las 7 de la mañana, llega con el coche de otro tío. Dice, y yo ahí ya empiezo, dice, aparte de que a él la gente se lo decía, decía: "Jordi, está pasando esto". Mm. Y él decía que no, que cómo iba a hacer eso su mujer. La gente estaba loca. Y cuando ella llega con el coche de otro tío a la casa es cuando a él le salta, ya empieza Mm. a querer creerse eso. Ujú. Y bueno, pues ella, cuando él se entera, discuten y se va de la casa, se va con la niña, se busca un piso y se va y le pide como una especie de tiempo. Ella se va con la niña y le pide una especie de tiempo. Sí, como tiempo, como ya arreglaremos esto, ahora mismo yo no sé lo que quiero porque, en Ujú. fin, por lo que sea, por X, porque esos son motivos personales y yo no me voy a meter a Ujú. cuestionar si Mm. ella ya no quería estar con él o no, eso es lícito. Ya. Pues ella coge y se va. Y el Ujú. problema está en que si tú le pides tiempo a una persona pero nunca le aclaras nada y el tiempo va pasando, esa persona que tenía, y en este caso como era mi hermano, locura con su hija y con su mujer, que trabajaba lo indecible, era el cuarto, creo que era el cuarto mejor vendedor de España, de la Ujú. 11. Se le curraba muchísimo porque, en fin, ella quería irse de viaje a no sé dónde, viaje. Quiero coche, coche. Quiero no sé qué. O sea, es que no le faltaba de nada. Y a la niña igual, la niña quiero, toma, quiero, toma. Y él se lo curraba muchísimo. Y, y total, Juan, no sé por dónde iba. Bueno, que ella se ha ido con la niña. Claro, o sea, él se vio de tenerlo todo, lo que era todo para él, que eran su mujer y su hija, a verse sin nada. Porque él, su mundo era ese, no era otro, el trabajar para Sí, sí. poder disfrutar con su familia. Y se vio en Ujú. esa situación y llegó un momento que tanto tiempo, pues se presentó en el pub. Y la llamó y le dijo: "Oye, que voy a ir", ¿eh? Se presentó en la casa de ella o En el negocio, en el negocio. en el bar, vale, que no te había entendido, sí, sí. Sí, en el pub, es que sí, un pub de Sí, co el pub. y eso, la llamó primero y le dijo: "Oye, que voy para allá a hablar contigo". Y cuando llegó lo que se encontró fue a la Policía Nacional. Y se lo llevaron al calabozo. Bueno, y hubo una escenita que él se puso a barrer y a decirle a la policía que no me lleváis, que esta es mi casa, que esta es mi familia. Y estaba con un amigo que allí había testigos de lo que pasó y demás, pero se lo llevaron al calabozo. Ella le puso una denuncia Por violencia de por género. violencia de Porque, género, pero que porque supuestamente mi hermano le dijo que ahora se iba a enterar de lo que era la vida, pero ella dice que lo que dijo fue: "Ahora te vas a enterar, ahora te vas a enterar". y al cuartelillo. Y al cuartelillo. De hecho, mi hermano me dijo que dice: "Si es que no he llegado a verla". Dice: "Si es que yo a ella es que ni la he visto". Dice: "Ella estaba dentro del negocio". Y Mm. total, que pasa la noche en el calabozo, a mí me avisa el amigo que iba con él, y nada, y cuando llega el día siguiente, pues ya cuando hablé con él, pues me dijo que le habían asignado una abogada de oficio y que ésta le había recomendado, declararse culpable para que así porque le habían puesto una condena una condena, perdón, una orden de alejamiento, no solo en contra de la madre, sino en contra de la hija también. Claro, Entonces la abogada le dijo: "Declárate confórmate, culpable". y lo hizo. Sí, sí, lo hizo porque a él le aseguraron que así el proceso iba a ser mucho más rápido a la hora de recuperar a la niña. Mm. Y bueno, él a partir de ahí, tenía pánico, porque ya te digo, era trabajador de la 11 y con la orden de alejamiento era pánico a salir a la calle. Claro, porque podía quebrantar la orden en cualquier momento Sí. sin darse cuenta y meterse en un lío de 3 pares de cojones. Claro, o sea, a mí me han contado ya después del fallecimiento de mi hermano,
A mí me han contado que, en fin, amistades suyas que tienen negocios allí, una en concreto me dijo que lo tuvo que esconder 2 veces en la cocina de su negocio, porque ella estaba por allí, por donde él estaba vendiendo ese día, y lo tuvo que esconder allí hasta que ya se fue. Mm. Pero bueno, mi hermano seguía igual de ciego que estuve yo con mi expareja, igual, y bueno, ella a través de terceros no paraba de ponerse en contacto con él. Y bueno, hasta el punto que intentó quedar con él en una nave industrial, ellos 2 solos. Lo que pasa que entre muchas personas y entre ellas yo, lo avisamos de que eso era una encerrona, de que Claro que eso era era una una encerrona. encerrona. Pero él podía ver a su hija. No, no. Le dijeron que tenía una orden de alejamiento durante 16 meses. Daba la casualidad de que esa orden de alejamiento cumplía el mismo día que cumple años mi hija y por eso lo decíamos mucho él y yo en conversación, ¿no? Sacábamos mucho ese tema que hay que ver, que ya tendré yo a mi niña. Entonces, era como una referencia. Y no podía verla ni hablar con ella. De hecho, llegó el cumpleaños de él y bueno, le hicieron el favor de mandarle un vídeo de la niña felicitando al padre y para qué más, bueno, y porque consintió ella a que se mandara ese vídeo, si no, pues ahí habría otra denuncia, Juan. Así Bueno, que y nada. esto. Sí. Sí, no, que te iba a decir que esto tiene un efecto bastante devastador, claro. Devastador, o sea, yo tuve que coger un psicólogo cuando todo esto empezó. Porque yo sentía la necesidad o la obligación, o llámalo aquí, de que tenía que ayudar a mi hermano. Y mira que mi hermano no se había portado precisamente bien conmigo, pero yo tuve que coger un psicólogo. De hecho, cuando la primera denuncia que se le puso a mi hermano, yo le mandé un mensaje a ella, que ella luego va diciendo que es que yo la he amenazado de muerte. Cuando en ese mensaje lo que digo es, por favor, deja a mi hermano en paz, que le va a buscar la ruina. Parecía yo bruja o algo, pero sí se lo dije, digo, por favor, déjalo tranquilo que le va a buscar la ruina. Y fíjate si ella, si hubiese querido, nos hubiese llamado a nosotros como familia, por mucho que le caigamos mal, si realmente el problema es que mi hermano te molesta, tú nos llamas a nosotros y nosotros ya nos encargamos de hacer algo. Pero no, ella ni me contestó ese mensaje, ni nada. Entonces, después de la primera denuncia que se encuentra ya la poli en la puerta del pub, orden de alejamiento, ¿cómo sigue? Bueno, Pues él no nada, puede ver a su hija. mi hermano desequilibrado, perdido, desequilibrado, o sea, una persona que de ser alegre y estar contenta a tener pánico, pero también porque él era una persona muy, muy sentida y muy sentimental, muy dramática, ¿no? Pero es que le tenía miedo a salir a la calle, es que decía, es que no estoy a gusto donde esté. Aparte de no solo por la orden de alejamiento, sino por el hecho de decir, es que yo me levantaba y le preparaba el desayuno a mi hija. Y ahora me levanto y no hay nadie en mi casa. Estoy solo. Y no está mi mujer, no está mi hija. Entonces a mi hermano eso fue como si te cae un elefante encima. Tal cual. Entonces siguió pues así, con miedo, intentábamos apoyarlo, porque la verdad que tenía muchísima gente alrededor, yo no estaba allí, yo le ofrecía a él irme allí y decir, mira que yo me voy allí contigo, pero claro, yo tengo lo que tengo con mi hija y no puedo irme alegremente, porque yo estoy cada semana sí, semana no, estoy en el hospital. Y bueno, pues lo que te iba contando de la encerrona que ella que intentó hacerle, al final por ahí no entró, pero sí que entró por una llamada. Él estaba intentando vender un terreno que tenían, pues para darle dinero a ella, porque ella, bueno, estaban gestionando el tema del divorcio, porque la que solicitó el divorcio no sabría decirte si antes o después de la denuncia, creo que después de la denuncia que se presentó esa demanda de divorcio, la presenta ella, pues ella quiere ya que se hagan las reparticiones de los bienes, y lo quiere ya. Y entonces él intenta hacer la venta de ese terreno y lo consigue. Y entonces, como no se puede poner en contacto con ella para decírselo, pues a través de terceros le dice, oye, mira, que he hecho este trato, coméntaselo a ver si está de acuerdo. Y ella en un primer momento da el visto bueno. Y luego cuando llega el momento de ir al notario a firmar los papeles, que evidentemente tenían que ir uno por cada lado, ella dice
que eso es mentira, que ella no estaba al tanto de nada de eso, y entonces se produce una llamada a través del móvil de otro, y ella presenta esa llamada y lo vuelve a denunciar por quebrantamiento de condena. ¿Y qué pasa? Porque vuelve al calabozo. No vuelve al calabozo porque al ser cuponero y tener tantas buenas amistades, le dice un buen amigo suyo, que es Policía Nacional, le dice: mira, vete a tu casa, apaga las luces, acuéstate y mañana te vienes temprano al cuartel de la Guardia Civil. Y yo, o sea, al cuartel del Jolín, a la Policía Nacional, que es lo que hay allí. Y me dice, y luego me dice, perdón, que me lío, que ya me voy acelerando. A posteriori, luego yo viendo el móvil de mi hermano, he visto un mensaje de esa noche, que del mismo día que ella denuncia, que ella va a la calle de donde vive mi hermano y se pone a preguntarle a los vecinos que por qué está mi hermano en la casa y no está durmiendo en el calabozo. O sea, ella misma va a la calle donde residían ellos al principio y se pone a preguntarle a los vecinos que por qué no está Jordi en el calabozo durmiendo. Y él lo coge y le manda un mensaje a este amigo y a la abogada para dejar constancia de decir: oye, si pasa algo, yo estoy aquí encerrado, yo no estoy haciendo nada. Entonces, pues eso, pasa la noche y por la mañana se presenta allí en el calabozo, lo meten en el calabozo un par de horas y nada, pues la abogada, no sé exactamente, tengo todos los documentos de aquello, los tengo en el móvil, pero no sé exactamente en qué quedó, qué fue la condena de esa segunda denuncia. Creo que fueron trabajos en beneficio a la comunidad, que eso era otra cosa que lo llevaba a él por el camino de la amargura, que decía: ¿cómo me voy a poner yo ahora que llevo tantos años? Porque se tiró en la 11, pues creo que ha estado cerca de 10 años vendiendo, y dice: y ahora me ponen a mí a barrer calles. Dice, pero bueno, como diciendo, esto no me lo merezco yo, ¿no? Lo llevaba por el camino de la amargura. De hecho, él hizo lo que hizo un día antes de tener que ir a Jaén a ver lo que pasaba con todos esos trabajos y demás. Hizo lo que hizo José, no sabe lo que hizo. No, bueno, ya nos queda poco para llegar. Y nada, pues bueno, pues sale y bueno, la salud mental de mi hermano era una cosa terrible. Hombre, si había construido su vida en torno a su mujer y su hija y le estaba pasando todo esto, Mm. no sé. Yo le hacía mucho hincapié en decir, bueno, él al final, toda la vida trabajando, sí que tenía algo suyo, ¿no? Y demás, y con el accidente, pues, como fue culpa de la otra persona, pues tenía ahí un buen colchón económico en el que respaldarse. Yo le dije: pide el traslado y vente aquí a mi casa y con el tiempo ya te buscarás tu vivienda y tal, pero no hubo manera de que él consintiera ayuda. En fin, parecía que sí, pero no. Y nada, pues bueno, pues yo voy a verlo. La segunda denuncia creo que fue en agosto, julio, agosto. Sí, julio, agosto. Y yo voy en septiembre a verlo por su cumpleaños y paso allí un fin de semana con él y bueno, lo que me encuentro es una persona completamente desquiciada, que quería tirar para adelante, pero no sabía cómo hacerlo. Por momentos decía: venga, que sí, que salgo, y por momentos decía: si es que es mi hija, si es que yo no quiero vivir así, si es que es mi mujer, si es que es mi vida, yo no quiero vivir así. Y bueno, pues yo no vi la gravedad del asunto, o al final cada uno pues tenemos nuestra vida y nuestros problemas, ¿no? Y no eres capaz de percibir la magnitud de lo que a lo mejor tiene la otra persona, ¿no? Y ya está, yo me vuelvo a mi casa y el día 15 de noviembre me llama, pues porque bueno, nosotros somos hermanos de madre, tenemos distintos padres, pero mi padre pues ha criado a mi hermano desde que tenía 3, 4 añitos. Y al cabo de los muchos años, pues mi hermano retomó la relación con su padre biológico, que vivía allí en Úbeda, no en la misma casa, pero con él. Y el día 15 de noviembre, pues me llama su padre y me dice que ha intentado suicidarse.
que en fin es una llamada muy breve, me dice te llamo después porque ahora no puedo hablar porque está en el hospital y demás, te llamo después. Y me llama después mi hermano y en fin, pues me cuenta que no puede más, que él no puede eso de estar trabajando y volver a su casa y tener la casa vacía y encima lo que tiene encima sin haber buscado él nada de eso, el San Benito que tiene encima, algunas personas que evidentemente pues cada uno tenemos amigos por un lado y por otro. Y bueno, pues nada, pues me cuenta que por la noche que se ha tomado una tableta de lorazepam, que es lo que le mandaron en psiquiatría, que le ha grabado un vídeo que intentó mandarle a... Bueno, no, que le intentó mandar, no, que le mandó a su expareja, que se bebió media botella de lo que fuera, no sé, pues whisky, lo que fuera, y se preparó una soga para que cuando se quedara dormido se quedara colgado con las pastillas y se asfixiara. El vídeo me lo mandó, me mandó el informe de urgencia y demás. Y bueno, pues eso fue, como te digo, la noche del 14 de noviembre al 15. Y él sale del hospital, pues, bueno, intentó llamarla y le mandó el vídeo a su expareja, ¿no? Y sale del hospital, pues eso, con una cita en salud mental y hablando mucho con él esos días, le digo, oye, ¿por qué no te vas a salud mental? A psiquiatría y te ingresas voluntariamente allí y de alguna manera, pues yo qué sé, estás controlado, sabes que allí no te puede nadie hacer nada, ¿no? Estás allí encerrado y estás tranquilo o yo qué sé, por lo menos inténtalo, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues nada, pues así fue. Creo que hablamos eso, sería un viernes y creo que el miércoles fue cuando tuvo la cita en salud mental y pidió el ingreso voluntario. Me llamó a la 1 y me dijo, oye, que sí, que me voy a ingresar, te llamo cuando pueda, porque ahora mismo me han dicho que yo no puedo llamar a nadie. Si quieres saber algo de mí, pues tendrás que llamar a mi padre o tendrás que llamar al hospital y tal. Y digo, vale, sin problema, digo, oye, digo, ya me contarás. Y la sorpresa de esto viene cuando el viernes por la tarde me llama desde su móvil. Mm. Y me quedo en plan, pero bueno. Y cuando hablo con él, pues me dice que ella, una semana después, cuando se enteró que estaba en psiquiatría, pues lo denunció por ese vídeo. Y lo fue a denunciar un viernes justamente. Y entonces, pues la policía se presenta en el centro de salud mental a las 9 de la mañana de ese viernes y le dicen que bueno, que o se va por la mañana o se va por la tarde. Y dice que él se va por la mañana porque si no ya sabe lo que pasa si se va por la tarde. Y nada, se fue. No sé, a mí él me dijo que él en ningún momento solicitó el alta, que se la dio el médico, pero esto hasta que no consiga todos esos papeles no lo puedo asegurar. Y en fin, que ella lo denuncia estando ingresado en salud mental y la policía se presenta allí, lo reclama y se lo lleva y otra vez otro juicio y él ya estaba pues derruido. O sea, una persona que pesaba casi 100 kilos se quedó en 80 y en 75 pues rápidamente. O sea, se quedó el pobre en el chasis. Mm. Y ya no podía más. O sea, aquello fue para él, para mí, para todos los de alrededor, fue un mazazo increíble y una cosa que no nos esperábamos que pasara. O sea, ¿hasta Mm. qué punto? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, no? Porque no se entiende. Y nada, mi hermano ahí tiene como una especie de mejoría a raíz de aquello. Y estaba un tiempo así como tranquilo de, bueno, tenía sus momentos de bajón, casi todo el tiempo estaba de bajón, ¿no? Quiero decir, pero bueno, notabas como una estabilidad, ¿no? Hoy he estado trabajando, he visto a fulanito, he venido para acá, para allá, tal, y nada, pues un día 8 de diciembre, pues yo iba al líder de aquí, de un pueblo de al lado, con mi pareja en el coche y me llaman, iba conduciendo yo. Y descuelgo el teléfono y es Luis, el padre de mi hermano. Y me dice, Noelia, lo ha hecho. Y yo al pronto me digo, ¿qué?
dice que lo ha hecho. Digo, pero Luis, ¿el qué? ¿Qué es lo que ha hecho Jordi? Y me dice que se ha suicidado. Que anoche cogió y se tomó otra vez una tableta de lorazepam, se bebió otra media botella de whisky, puso toallas por todas las puertas y ventanas de su casa. Tenía 2 coches y una moto y como era un manitas tenía herramientas y artilugios de todo tipo y arrancó los 2 coches, la moto, una sopladora de hojas de gasolina y cogió una foto de su hija, se tumbó en el sofá, la abrazó y así se murió mi hermano. Y a las 12 del mediodía, pues cuando fueron a buscarlo, pues se lo encontraron. Joder. ¿Has vuelto a ver a tu sobrina? No. Intenté hablar con ella, pero me dice que yo dudo que fuera la niña porque fue por WhatsApp. Me dijo, a partir de ahora, al móvil personal de la niña, porque tiene un móvil la niña. Me dijo, a partir de ahora, si quieres hablar conmigo, tiene que ser a través del móvil de mi madre. Y ya te puedes imaginar lo que pasa a raíz de ahí. Que no nos permite, bueno, ni a mí ni a la otra. Por parte de padre, mi hermano tenía otras 2 hermanas y tampoco habla con ellas. De hecho, con una de estas hermanas, ellos tenían más relación que conmigo por interés de ella, pero sí tenían más relación y tampoco habla con ella la niña. Y yo ahora tengo una papeleta curiosa porque a mí mi hermano me ha dejado de administradora de los bienes de su hija, pensándose que hacía lo mejor para ella, evidentemente, pero es una papeleta curiosa y veremos a ver si realmente lo que sale de todo esto es su voluntad. Bueno, yo le he avisado a José de que tú tenías mucha suerte en la vida, vamos, una tras otra. ¡Buf! Tengo que comprar lotería. Perder no puedo perder más, ¿sabes? Si no me toca, a peor ahí no se puede ir. Tu historia es que muestra muy bien cómo, fíjate que hay orden de protección en las 2 partes. La que os saltáis tú y tu pareja, que es un maltratador aberrante, que es un tipo, no sé, del que hay que protegerte y no se te protege. Y lo que pasa con un inocente, con una orden de protección, que la vida se le vuelve imposible y que acaba quitándose la vida porque no puede más. Sí. O sea, es que es el mismo sistema para los 2. Sí, a mí me choca mucho, a mí misma me choca muchísimo todo esto y tengo que disociar muchísimo para tratar de entenderlo porque me cuesta entenderlo. O sea, me choca haber vivido estas 2 cosas muchísimo. Es decir, hay que ver que por un lado tampoco y por otro tanto, ¿no? Sí. Es que A una veces noche en comisaría no es nada para un cabrón, pero una noche en comisaría es mucho para un buen tipo. Es que Bu- no afecta igual al que entra ahí después de que le pille la policía dándote hostias, Pues sí, y que al que ha mira, mandado un mensaje. claro, mira lo que te he dicho del amigo policía de mi hermano, si es que le dijo, no te vengas. Y mi hermano prefirió que evidentemente quedarse en su casa. Le dijo, no te vengas, quédate en tu casa, apaga las luces y pasa la noche como puedas y temprano te vienes con la abogada para acá. Bueno, Noelia, pues yo mm, te agradezco muchísimo que compartas tu historia, que la cuentes de esta forma que tú la cuentas. Es que no sé, ya me pasó cuando te escuchaba de viva voz, pero es que, no sé, tienes una fuerza increíble, tu hija tiene mucha suerte contigo y, Se hace lo que se no puede. sé. Se hace lo ¿Mm? que se puede, Juan.
que se hace lo que se puede, hay que tirar para adelante, ¿no? Si no, Sí, de sí. la mejor manera posible, intentando pues remontar. Mm, Yo desde luego cuando pasó esto de mi hermano dije, cuando murió mi madre lo pasé muy mal y me volqué en la mala vida, por así decirlo, pero bueno, era un adolescente, ¿no? Pero ahora, pues bueno, intento que esto me sirva de algo, que lo que le ha pasado a mi hermano a mí me sirva de algo. mm. Y yo espero que también le sirva a otra gente, porque tú estás, vamos, nosotros nos hemos conocido por una asociación que se acaba de montar, que se llama Padres Unidos, ¿no? Correcto, es que fueron Y los primeros que que me echaron a mí un cable. sí, y que están intentando que esta cosa cambie, como estoy intentando yo, como está intentando alguna gente, ¿no? Como, pues eso, desde la sensibilidad al a las 2 historias que tú tienes Claro. encima. Es que tú es que no sé. Bueno, Pues, Juan, voy más allá, voy más allá. Mira, yo estoy separada del padre de mi hija. mm, Y el padre de mi hija, pues no es la mejor persona de este mundo. A él lo han denunciado posteriormente por violencia de género, yo no. Yo me separé y aunque hubo muchos problemas, en mi caso no sucedió en ningún momento algo como para que yo tomara una decisión de ese tipo, ¿no? mm, Pero en fin, esta persona, digamos que él, para mí, ¿no? Es el típico que siempre está pidiendo derechos, pero no da mm, nada. De hecho, ujú, tal como aparecía y desaparecía tanto, yo decidí a mi hija cuando nació ponerle mi apellido y luego él me denunció, evidentemente ganó el juicio y solicitó unas medidas de esta con una, perdón, ¿cómo se llama? Un convenio regulador. mm, Convenio regulador que no, que cuando vio que le solicitaban una pensión de alimentos, lo que hizo fue insultarme y volver a desaparecer. Mi hija tiene una relación estupenda con la familia paterna, con el padre también. Quizá mm, tarde, quizá muy esporádica, pero yo jamás le he dicho a mi hija, tu padre o deja de ser, o me meto en ese tema, en ese mm, terreno. Yo dejo al mundo, o sea, evidentemente cuando hay alguna situación que, bueno, pues su padre, por ejemplo, no tiene un coche y una casa propia, pues bueno, cuando ve a su ujú, padre lo ve en casa de su abuela, ujú, ¿no? Pero yo jamás he visto en mi hija un beneficio para mí. O sea, mi hija es un mm, individuo y yo soy otro. mm, Entonces, yo creo que lo que se busca sobre todo en Padres Unidos es eso, el del decir, es que el hijo no es una moneda de cambio. mm, Los hijos deberían de mantenerse al margen de este tipo de procesos o que este tipo de procesos estén mucho más vigilados, mucho más estudiados y se sepa realmente si tú estás haciendo un beneficio en ese menor a la hora de retirarle a su padre. mm. Bueno, sabes que está yendo en dirección contraria a la legislación, que están a punto de aprobar una serie de Sí, y me da miedo, me da pavor, ¿eh? Te lo juro que cuando lo escucho, lo leo y estoy al tanto, me da auténtico terror de decir la deriva que está tomando este tema. bueno, haremos lo que podamos, como mínimo contar Sí, sí, lo sí. que nos ha pasado. No sé si José sigue ahí o se ha desmayado. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Él siempre tiene el derecho de preguntar la última cosa. Con total No libertad. sé si José quiere preguntarte algo o decirte algo. No, no quiero preguntar nada, la verdad. Oh, Lo único, no, bueno, sí, mira, una cosa. ¿Te puedo preguntar cómo se llama tu hija? mi hija se llama como mi madre, Merche. Pues que un beso enorme para ti y para Merche. Muchas gracias, José. Otro para ti. Nunca he visto a José tan tocado. Bueno, pues Noelia, lo que necesites y espero que tengas toda la suerte que te ha faltado hasta ahora. Ya Yo, tienes toda la fuerza que te ha faltado en otros tranqui- momentos, parece. ¿Cómo? yo con estar tranquilita que no lo voy a estar, porque ahora, como me dice mi abogada, ahora la que se está separando de ella soy yo. O sea, mi hermano me ha pasado a mí el relevo. Pero bueno, todo esto acabará pasando. Y eso es lo que me centro. Yo con estas tranquila. Bueno, pues un beso muy grande, Noelia. Otro para ti, Juan. Muchas gracias por darme hoy un huequecito aquí. Lo que necesites.
El mismo día que dice adiós a un muchacho de Guadix de 39 años, Jordi Escardibol, que recorría Úbeda como un rayo ágil y simpático vendiendo el cupón cada día de la 11. Un matrimonio mal avenido, una exmujer, una hija, varias denuncias, un intento anterior de quitarse de en medio y esta última búsqueda de la paz definitiva a través de la muerte dulce del tubo de escape en el espacio cerrado de tu propia cochera. Cuando 2026 se adentre bien en su fuero, aún quereremos verle llegar a cualquier bar, restaurante o cafetería del centro de Úbeda a ofrecer una suerte que a él le fue tan esquiva. Maldita parca, pobre Jordi. Se movía tanto por Úbeda de un extremo a otro que conocía como el que más la oferta inmobiliaria de la ciudad, lo que se vendía y lo que se alquilaba. Era una magnífica fuente de información, incluso cuando supo una de sus últimas ilusiones, que el Barabás se traspasaba.